Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este capítulo número 17 del libro de Proverbios. Este libro tan precioso que hemos tenido la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de escudriñarlo, de analizarlo y de procurar aprender algo bueno de cada capítulo. Yo sé que la palabra de Dios siempre va a tener algo bueno que enseñarnos. Y sin duda alguna, como ya lo he mencionado en otros videos, yo sé que muy probablemente Dios te habla a ti a través de otros versículos, pero sin embargo, en este momento me habló a mí de estos versículos que he subrayado y quiero explicarlos un poquito más, predicarte un poquito acerca de lo que Dios me permite aprender para mi vida y que quiero compartirte también. El versículo 1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Y esto es algo bien interesantísimo de sobremanera porque desafortunadamente muchas veces como cristianos hay que ser bien honestos y evaluarnos todo el tiempo. Nosotros no podemos, acá en México hay una frase que dice: obscuridad de tu casa, farol de la calle, una cosa así dice la frase. Y tenemos que ser bien francos y bien honestos y autoevaluarnos siempre, porque nosotros no podemos autoproclamarnos como cristianos, como siervos de Cristo, si en nuestra propia casa no hemos encontrado paz, la manera de predicar, de vivir y de convivir con los miembros de nuestra familia. No importa quién seamos, hermanos, padres, hijos, abuelos, no interesa. El punto está en que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, tenemos que estar siempre reflejando ese amor, esa justicia, esa sabiduría, esa santidad que Dios trae a nuestra vida, que Dios es y que Dios trae a nuestra vida, corrijo. Y muchas veces es curioso que llegamos a situaciones en casa donde evidentemente va a haber roces entre los miembros de las familias, porque no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera y tampoco todos vamos a reaccionar de la misma manera ante diferentes circunstancias. Sin embargo, es bien importante que nosotros tenemos que traer a Dios, a su presencia, a nuestra casa, permitirle que reine y gobierne nuestra casa por medio de la paz, del amor, de la sabiduría, de la prudencia, de la justicia y todas esas cualidades que Dios tiene en sí mismo y que nos permite vivir una vida llena de esas cualidades. No podemos decir que somos cristianos y nos gusta andar peleando, juzgando y enjuiciando a los miembros de nuestra familia. Mucho ojo con eso. Versículo 2 dice: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Fíjate qué tremendo versículo. Me costó un poquito entenderlo, lo tuve que leer un par de veces. Y nosotros somos llamados, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que tratar a las demás personas como si fueran nuestras autoridades, respetarlas a un nivel, porque nosotros no somos más ni menos que ninguna persona. A final de cuentas tenemos un valor importante y esencial para Dios, y dentro de ese valor importante y esencial para Dios tenemos que reconocer que ese valor y esa importancia también la tienen las demás personas. Entonces, en algún determinado momento yo sé que todos vamos a tener la oportunidad de detectar, de poder observar que en algún momento alguna persona se está equivocando o se está alejando de la fe o está buscando salirse del camino correcto, y nosotros tenemos que abrazarlo con amor y apoyarlo para que él pueda regresar al camino correcto, a las instrucciones que la palabra de Dios nos tiene escritas para todos y cada uno de nosotros, sin enjuiciarlo, sin llegar a ser ese juez moral que muchas veces nos equivocamos y tratamos de ser, sino amarlo y decirle: ven, yo te ayudo, déjame ayudarte, déjame orar por ti, déjame aconsejarte, déjame escucharte, déjame ser un apoyo para que tú puedas levantarte de esta situación que tú estás viviendo. Eso es lo que este versículo número 2 nos está incitando a hacerlo. Me encantó este versículo. El 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y muy probablemente, si algún joyero, alguna persona que se dedica a trabajar los metales, ellos van a entender un poquito más acerca de qué está hablando este versículo. En sí, la raíz de este versículo es que nosotros vamos a vivir pruebas.
Y afuera hay muchas congregaciones que dicen que eso no es cierto, que nosotros merecemos todo lo bueno habido y por haber, por el simple hecho de ser hijos de Dios, de ser seguidores de Cristo. Pero la verdad es que Dios va a permitir, y en su palabra lo dice no una, sino muchas veces, que nosotros vivamos muchas pruebas a lo largo de nuestro día y de nuestra vida, para que esas pruebas, lo hemos hablado muchas veces, produzcan en nosotros obediencia, fe, crecimiento, paciencia, sabiduría, conocimiento, porque al final de cuentas es como nosotros vamos a ir avanzando en ciertos niveles espirituales, donde conforme estemos cediendo a Dios nuestras vidas, vamos a vivir diferentes pruebas para poder pasar como al siguiente nivel. Esto no es una secta, ni mucho menos, ni un nuevo evangelio que me esté inventando. Simplemente Dios tiene que probar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro corazón, porque Dios desea que lleguemos a un punto muy alto. Piensa, por ejemplo, en la vida del rey David. El rey David empezó de una circunstancia sumamente complicada y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo que pasar a lo largo de toda su vida muchísimas pruebas para ir siendo perfeccionado y subir su nivel espiritual, subir su nivel de obediencia y de fe en Dios, para que Dios pudiera hacer a través de él en esta tierra lo que Dios quería hacer. Entonces, ojo con eso. Versículo número 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y es muy parecido a lo que hablábamos en los versículos anteriores, donde nosotros tenemos que aprender a ser hermanos en Cristo. Hay muchas congregaciones que te dicen, es que aquí no le digas hermano a la gente porque eso es ser religioso, ¿no? Pero yo crecí con esa idea de que decirle a alguien hermano era religiosidad. Pero fíjate que te comparto esto tan hermoso, que conforme el tiempo ha avanzado y las personas se dirigen hacia mí y yo me dirijo hacia las personas como hermano amado, amigo amado, o sea, hay una familiaridad en Cristo bien preciosa y bien hermosa que sin lugar a dudas comienza a hacernos sentir dentro de una familia en Cristo. Y nosotros tenemos que estar siempre muy al pendientes de las situaciones que acontecen a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos cercanos, lejanos, porque en muchas ocasiones no sabemos, honestamente, por las circunstancias que aquellas personas o nosotros mismos estamos pasando, ¿no? Y el simple hecho de a veces mandar un mensaje, hacer una llamada, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Escuchar a las personas, ya lo habíamos dicho versículos atrás, escuchar a esa persona es amar de una manera tan preciosa, porque a eso fuimos llamados, a amarnos, a apreciarnos. Ámense los unos a los otros. Y, y eso muchas veces trae un crecimiento bien tremendo, donde sin lugar a dudas eso es lo que Dios desea, ¿no? Que nosotros tengamos ese interés por las situaciones, en las circunstancias que nuestros amigos, hermanos están pasando, para poder ayudarlos, darles esa mano de decir, vente, yo te ayudo. Inclusive, por ejemplo, la oración hacia las personas que nos rodean es algo increíble. Diciembre pasado yo estuve pasando por un proceso bastante tremendo, bastante fuerte, y yo sin saber había personas que estaban orando por mí, y yo podía sentir ese amor, yo podía sentir eso que ellos estaban orando por mí. Entonces tenemos que aprender a cuidar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, a atenderlos y a estar al pendiente de lo que podamos hacer por ellos. Después dice el 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El domingo pasado, o sea ayer, estuve yo pasando por una circunstancia espiritual bastante fuerte, un cansancio, un hartazgo, de darme cuenta cómo el mundo se está introduciendo a la congregación, pero para mal, porque el mundo debería venir a la congregación para ser transformado por medio del Espíritu Santo.
Pero está pasando lo contrario. Las congregaciones se están convirtiendo al mundo y se están haciendo de ideas que vienen del mundo e intentan, entre muchas comillas, apropiarlas para el culto, el servicio a Dios. Y llegué a un punto donde de verdad ayer domingo estaba yo pasando por procesos de decir, ¿cómo es posible? O sea, me entristece ver a las personas cristianas cómo están alejándose cada vez más de Dios, creyendo que están cerca de Dios. Y de verdad, tengo que confesarte que mi domingo de ayer fue un día pesado físicamente, espiritualmente, hasta que decidí, en el tiempo de la alabanza de la congregación, en el tiempo de la adoración, de la oración, decirle, arrodillarme y decirle, Señor, este sentir, yo sé que tú lo has puesto en mi corazón, pero me está consumiendo para más, de más. Tengo que orar por esas personas, volvemos al versículo anterior. Tengo que clamar a tu Espíritu Santo para que venga y traiga esa transformación real a las personas, para que se alejen de lo malo. Pero al final de cuentas, Señor, es tu iglesia, es tu pueblo el que está alejándose, y que definitivamente a lo mejor dentro del pueblo no hay personas que no son pueblo. Entonces empecé a soltar en Dios, empecé a orar, empecé a adorar, y de verdad Dios trajo a mi vida paz, alegría y gozo, ¿no? Es un asunto tremendo, no debemos permitir que ninguna circunstancia nos acabe internamente, sea cuestión de salud, económica, personal, familiar, del servicio, de cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que aferrarnos de Dios, abrazarnos de Dios, para que, recuerda que parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Entonces, si nosotros estamos abrazados de papá, aferrados a papá, a pesar de las circunstancias que estén rodeando el día a día, nosotros vamos a estar preocupados por la circunstancia, la situación, pero vamos a mantenernos en gozo y en paz. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Fíjate qué tremendo que hemos estado hablando a lo largo de los capítulos anteriores, mucho acerca de la sabiduría, ¿no? Pero fíjate cómo estas dos palabras, entendido, sabiduría, forman como un conjunto muy interesante en este verso, ¿no? En este medio versículo. El entendimiento viene por parte de Dios, eso es bíblico, eso es una ley bíblica. Y nosotros tenemos que aferrarnos o acercarnos al entendimiento del Espíritu Santo, de su palabra. Porque nosotros podemos leer mucha Biblia y avanzar. Yo acabé de leer la Biblia y no entender nada. De verdad, yo sé que tú que estás viendo este video te ha pasado que a veces duras todo un día, 2 días leyendo un solo capítulo, 5 versículos, y los lees y los lees y los lees y los lees. Y eso es lo que el Espíritu Santo desea, que nosotros estemos escarbando en la palabra de Dios, preguntándole a papá, Señor, ayúdame a entender. A ver, Señor, yo entiendo esto, no, por ahí no va, bueno, entonces, a ver, lo vuelvo a leer. Ese entendimiento viene por parte de Dios y nace de un corazón deseoso de entender la palabra de Dios, de comprender la sabiduría que está escrita en esa palabra. Y este versículo, por eso lo resalté, quería decirte estas palabras. Por último, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. En esta lucha diaria, en este avance diario, de donde estamos cediendo de la carne al espíritu, porque eso es todos los días, muchas veces nosotros somos muy dados a hablar. Y es parte del ser humano, ¿no? El conocimiento que hemos adquirido, la experiencia que tenemos, nos hace hablar y actuar. Ya lo he dicho varias veces, pero una vez más resalto este versículo. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra en los momentos de oración.
y en las circunstancias que nosotros estemos viviendo día a día. A veces es muy importante, vamos a hablar primero de las circunstancias, cuando algo esté aconteciendo en nuestra vida, tenemos que aprender a guardar silencio, escuchar, orar, poner en Dios, a ver Dios, ¿qué está pasando? Está pasando esta circunstancia, sigue así. Y yo sé que el Espíritu Santo va a traer sabiduría, entendimiento. Lo mismo pasa en el tiempo de la oración. Es importante que nosotros en nuestros tiempos de oración aprendamos a guardar silencio por un momento. Ya leímos su palabra, ya le agradecimos, ya lo adoramos, ya le honramos. Yo te invito a que en estos tiempos de oración que tú tienes a lo largo de tu día, aprendas a guardar silencio, a tratar de escuchar lo que Dios quiere responderte ante tus dudas por medio de su palabra, ¿no? Me preguntaban en la congregación del otro día acerca de la voz de Dios. Yo nunca he oído la voz de Dios, una voz oyente que me diga, Rogelio, esto, no. Sin embargo, yo sé identificar cuando el Espíritu Santo se dirige hacia mi vida a través de ideas y pensamientos que tienen que estar respaldadísimos por su palabra. Nunca jamás en la vida vayas a creer que esa idea o ese pensamiento viene de parte del Espíritu Santo si va en contra de su palabra. Entonces tenemos que aprender a guardar silencio, unos minutitos antes de levantarnos y decir amén, gracias. Y eso va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. Es un consejo que te comparto, que te ofrezco, que yo sé que va a traer a tu vida gran bendición. Eterno Señor, amado, poderoso Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias de verdad por este capítulo tan interesante que me has permitido leer, Señor, escudriñar y poder predicar. Yo te pido, Señor, que me permitas tener ese deseo, esa hambre por mis hermanos en la fe, por mis amigos en Cristo y también por los que no son amigos en Cristo, Señor, sino que son amigos, familiares, conocidos, para poder ser un apoyo para ellos, para acercarlos a ti cada vez que yo les extienda la mano. Lo mismo te pido para cada persona que escucha este video, Señor, que nos hagas sentir en nuestro corazón ese deseo por servir, amar, escuchar y apoyar a las personas que nos rodean. Padre, tu palabra es preciosa y yo sé que a lo largo de ella dice que vamos a ser probados. Yo te pido, Señor, que no me apartes de la prueba, sino que me des la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para poder pasar esa prueba, Señor, y llegar a ese punto donde tú quieres que yo llegue al permitir esa prueba en mi vida. Y te pido también lo mismo para cada persona que escucha este video. Padre, tu palabra es hermosa, es preciosa, es un tesoro. Y yo te pido que por favor no permitas que el día de hoy a ninguno de nosotros estas palabras que hemos leído, que hemos estudiado, se nos olvide y que nos entre por un oído y salga por el otro, sino que sea una palabra que perfore nuestro corazón y que a lo largo de nuestro día podamos aplicarla. Bendito es tu nombre, Señor, bendito es tu Hijo y en el nombre de Él pedimos esta oración. Amén y amén.